muy buenos días. Un gusto saludarles a todas, a todos. Qué bueno que se han conectado el día de hoy. Tendremos una excelente presentación con motivo de nuestro programa de bienestar 63 días virtual. No podemos dejar que la pandemia nos saque de carril, sino todo lo contrario, la vamos a descarrilar. Los trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato somos un grupo muy fuerte, un grupo sólido, un grupo profesional que sabe manejar sus crisis. Y esta crisis que definitivamente nos ha dejado una nueva era, marca la pauta para una nueva era, la era del COVID, de después del COVID, y todo lo que venga nos habrá de dar la oportunidad de surgir en medio de esta crisis, como está comprobado, porque la comprobación es que en medio de las crisis es donde sale lo mejor de las personas, y así habremos de resurgir para seguir nuestra vida, una vida que por supuesto será diferente totalmente, que tendremos la necesidad de cambiar de hábitos, y dentro de ellos lo importante es comenzar ya. 63 días virtual, el reto de bienestar tiene como finalidad que podamos cambiar nuestros hábitos y nuestro estilo de vida. El compromiso es que generemos servicios de salud con calidad y con calidez, pero proporcionados por trabajadores, por trabajadoras en pleno estado de satisfacción y de salud. Salud mental, salud emocional, salud física, condición física también. Y bueno, pues el día de hoy es nuestra primera sesión de nutrición. Está compuesto nuestro programa de bienestar de varios auxiliares que nos permitirán ir fortaleciendo nuestro caminar para ese cambio de hábitos. Todos los días ustedes pueden accesar a nuestra plataforma para que puedan seguir activación física, para que podamos fortalecer el hábito de la meditación, de ver hacia nosotros, de ver dónde estamos, y también el hábito de la lectura. La lectura nos hará más sabios, la lectura nos transformará, y por supuesto que nos llevará de una plataforma media a una gran plataforma para ver desde ahí posibles soluciones, para ver desde ahí las cosas con más amor, con más filosofía. El programa de bienestar, que estará también acompañado por el concepto de nutrición, iniciará el día de hoy. Estaremos también con algún apoyo psicológico, y obviamente que esperamos muy pronto podernos ver personalmente para seguir con nuestras dinámicas del reto 63 días virtual. Le doy la bienvenida al doctor Fernando Saldaña Torres. Él es cirujano general. Su récord laboral ya de varios años, entre ello el Hospital de Alta Especialidad de Pemex como cirujano general. Ha sido director del Hospital General de Salamanca, fue jefe de traumatología y cirugía del Hospital General de Pénjamo, y actualmente es director del Hospital Comunitario de Abasolo. Bienvenido, doctor. Agradecemos su participación, compartir con nuestro gran gremio, con nuestro gran grupo de compañeros trabajadores. Ya en este momento somos 177 los que nos hemos sumado a esta videoconferencia para poder conocer el rumbo de la nutrición, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos cambiar y cómo volvernos vigilantes de nuestro propio bienestar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días, Martín. Buenos días a todos. Bueno, pues es un gusto. Sí, ya lo vemos, ahí está conectado. ¿Listo? ¿Se oye? ¿Estamos bien? ¿Perfectamente? Sí, muy bien. Pongo el micrófono. Se escucha muy bien. Se escucha bien. Perfecto. Comenzamos entonces. ¿Sí? Si me pone la diapositiva. Muy bien, perfecto. Antes que nada, felicitarlos a todos ustedes, ¿sí? Nosotros tenemos un lema. Yo me estoy desempeñando ahorita, desarrollando un máster, la anterior, un máster en psiconeuroinmunología clínica. Para algunos de ustedes puede sonar algo muy raro, ¿no? Es una rama de la medicina que se está desarrollando a nivel mundial, que se enfoca básicamente en el contexto del ser humano. Ahorita les voy a explicar un poco.
yo voy a estar hablando mucho de los conceptos que yo voy a presentar, les van a sonar contradictorios con el conocimiento que actualmente tenemos, que es lo que nos han enseñado en la Facultad de Medicina, en la nutrición, pero se basa básicamente en la evolución del ser humano y obviamente también tiene un respaldo científico. Eso tiene que ver con la psiconeuroinmunología clínica, ¿sí? Les decía que bienvenidos a este nuevo reto. Es difícil que en 63 días logremos nuestra mejor versión, sin embargo, yo creo que es tiempo suficiente para que empecemos a abonar la tierra, es momento de sembrar. Entonces empezamos a preparar la tierra y yo lo único que voy a comentarles o compartirles son semillas de conocimiento, semillas de curiosidad, semillas que depende de cada uno de los terrenos, si es fértil o no, esas semillas van a dar frutos en un futuro. ¿Me pasa la siguiente, por favor? No sé si conozcan estos dos personajes, uno se llama Antoine Béchamp y el otro Louis Pasteur. Estoy seguro que uno es muy famoso, ¿sí? Louis Pasteur es considerado incluso el padre de la medicina moderna. Antoine Béchamp prácticamente nadie lo conoce, sin embargo, ellos trabajaron juntos. Béchamp era incluso maestro de Louis Pasteur. Pero ¿por qué a uno sí lo conocen todos? Tiene nombres de calles, de institutos, escuelas, y el otro no. ¿Sí? La que sigue. Básicamente, Pasteur pensaba, la anterior es esa. Pasteur pensaba que los gérmenes eran los que causaban la enfermedad y Béchamp pensaba que primero era el entorno del cuerpo humano o el contexto del cuerpo humano el que se alteraba y después venía la enfermedad. Estas ideologías ellos compartían, aunque uno era maestro del otro, diferían. Sin embargo, a principios del siglo XX, del siglo pasado, empezaba a surgir una industria, que era la industria farmacéutica. Entonces, como les decía, de los terrenos fértiles, ¿sí? Era un terreno propicio para la industria farmacéutica pensar que era una sola causa la que producía las enfermedades. Entonces, eso empezó a darle el auge a la medicina moderna, a crear un paradigma de una causa-efecto, ¿sí? Tengo una enfermedad, doy algo para eso. La que sigue, por favor. Y eso fue a principios del siglo XX, ¿sí? Sin embargo, a principios también del siglo XX, me pasa la que sigue, por favor. Hubo un personaje, no sé si lo conozcan, John D. Rockefeller. Él era muy famoso, fue muy famoso por ser el hombre más rico del mundo en la industria petrolera. Sin embargo, doctor, fue considerado... Solo se ve la primera diapositiva. ¿No se ve ahí? No, se quedó congelada la primera solamente. Yo sí le estoy viendo. Sí, sí se ven. Sí se ve, es fallo individual del internet. Esta es la imagen de Rockefeller. Bien, entonces continuamos. John Rockefeller fue un magnate de la industria petrolera, sin embargo también era la industria en donde empezaba a surgir la revolución industrial o la era industrial. Entonces a él le interesaba también formar a los médicos. Tenía escuelas de medicina y escuelas de otro tipo. La que sigue, por favor. Y entonces él encargó un personaje que se llama Abraham Flexner, donde a principios del siglo XX puso un libro o escribió un libro que se llama el Informe Flexner, que era una forma de ver la medicina diferente, que se las voy a resumir este informe en varios conceptos nuevos que a lo mejor les va a sonar a ustedes. Uno de los conceptos era la separación del cuerpo y la mente en los tratamientos. Otro, el rechazo a la medicina integral y más favorecida la división de especialidades y subespecialidades. Después
se enfocaron más en la supremacía de los fármacos como tratamiento de elección para casi todas las enfermedades. Y a raíz de la implantación de este modelo, la medicina puso como enfoque los síntomas que presentaba el cuerpo y daba una solución terapéutica basada en fármacos exclusivamente. ¿Les suena? Es el tipo de medicina que actualmente estamos desarrollando. Van los pacientes y dicen, me duele esto, pues toma esta pastilla. Nos quedamos con la idea de que para una causa, como un germen, le damos un medicamento, un antibiótico para resolverlo. Y así se formó la medicina moderna, con la influencia de Louis Pasteur y con la influencia de este informe Flexner. Entonces, eso creó un paradigma que actualmente ha hecho que olvidemos varias cosas que tienen que ver con lo que hablaba Abraham Bechamp, lo que hablaba incluso Hipócrates, que decía que el alimento sea tu medicina. ¿La que sigue? Incluso Hipócrates le decía a la gente, ¿tú quieres curarte o quieres aliviarte? Si quieres curarte, vas a tener a qué estás dispuesto a hacer para curarte. Entonces, aquí tenemos este esquema donde podemos ver que hay dos formas de pensamiento, ¿sí? Si nosotros tenemos información de cierto tipo, veamos la que dice A, información de cierto tipo, como el que les acabo de comentar, que me crea una creencia para tratar una enfermedad, debo de dar un medicamento. Esas acciones son las que vamos a desarrollar y vamos a tener los resultados. Yo no estoy en contra de la medicina, yo soy médico y he visto cómo los avances mundiales han hecho la esperanza de vida aumente. Es increíble cómo un paciente con un infarto se le puede hacer una intervención sin hacerle una cirugía, simplemente con un cateterismo, o la cirugía laparoscópica, o los avances en algunos procedimientos. Lo que estoy en contra es que para una gran cantidad de padecimientos, como la obesidad, diabetes, hipertensión, migrañas, fibromialgia, lupus, una gran cantidad de padecimientos, la obesidad y el sobrepeso, queremos resolverlo con el paradigma que actualmente mencionaba. Sin embargo, si yo cambio la información que estoy metiendo en mi cabeza, voy a empezar a desarrollar creencias diferentes. Eso me va a permitir tomar acciones diferentes y obtener un resultado diferente. Esa es la idea de las pláticas que les voy a comentar, compartirles información. No me crean nada, si no quieren creerme. Sin embargo, lo pueden probar, esa es la idea. Que lo cuestionen, que lo investiguen, todos son personal de salud, para que lo empiecen a crear conciencia, a crear curiosidad y empezarlo a averiguar. Entonces, la función es crear una creencia diferente, con información diferente, que me va a permitir tomar acciones diferentes y seguramente un resultado diferente. ¿La que sigue? Y, por ejemplo, un botón, la actual enfermedad que estamos teniendo ahorita. Aquí en la gráfica podemos ver, por ejemplo, del lado izquierdo, cómo empieza la gráfica, nos muestra cómo es la evolución de un paciente o de un paciente que tiene enfermedad por COVID-19. En la barra vertical habla precisamente de la gravedad de la enfermedad y en la barra horizontal se ve el tiempo, la evolución en base al tiempo. Entonces, la línea que se ve negra ahí en medio de la gráfica, que va aumentando, que parece una serpiente que va elevándose, habla de la gravedad de la enfermedad o de la severidad de la enfermedad. Y vemos que del lado izquierdo, del día 1 al día 7, es donde se presenta la mayor cantidad de virus, ¿sí? Sin embargo, la respuesta o la severidad de la enfermedad es muy baja. Entonces, ahí en la parte de en medio, que va entre el día 7 y el día 10 a 15, es la segunda etapa donde se puede considerar la fase pulmonar. Empieza a disminuir la cantidad de virus, pero empieza a aumentar el estado inflamatorio o una respuesta inflamatoria, ¿sí? Entonces, ahí es donde podemos hacer algunas modificaciones nosotros los médicos. En la fase inflamatoria empieza a surgir una respuesta que es la respuesta citoquímica,
con la liberación de citoquinas, una respuesta que se le ha dado el nombre de MAS, que es el síndrome de activación de macrófagos, que es toda la cascada que desencadena nuestro sistema inmunológico para responder ante el virus. Pero si se fijan en la fase 3, a partir del día 10, donde empieza a haber mayor deterioro en algunos pacientes, prácticamente ya no hay virus. Y lo único que existe es una respuesta inflamatoria muy severa, que es responsable de cada uno de nosotros, de cada persona. Entonces, ahí ¿quién tendrá parte de la razón? ¿La teoría de Pasteur o la teoría de Béchamp? ¿Será la bacteria la que está haciendo que la enfermedad se agrave, o será la condición del paciente la que hace que la enfermedad se agrave? Lo dejo, ahí está la información del artículo, para que vean quien lo quiera consultar. La que sigue. Entonces, vamos a empezar esta plática o esta serie de charlas considerando 5 estados del ser humano, 5 estados que guarda cada persona, que son preocupantes, que pueden deteriorar el sistema inmunológico y en sí el estado de salud de todos. Uno es la falta de un sueño reparador, la otra es la falta de hidratación adecuada, la otra es la falta de movimiento, la otra es la falta de alimentación adecuada y otra es la falta de gestión del estrés, ¿sí? Todas estas necesidades las veremos en una siguiente plática, tienen que ver con las necesidades del ser humano, desarrolladas durante la evolución del ser humano durante 4 millones de años, que pasamos de ser Neandertal a ser Homo sapiens, y esas necesidades, al ir siendo satisfechas, era como permitía que nuestro organismo desarrollara mecanismos hormonales, neurológicos, hormonales, en sí fisiológicos para el adecuado funcionamiento del cuerpo humano. Entonces, consideren y vayamos aprendiéndonos estos estados, los repito: una falta de sueño, una falta de hidratación adecuada, una falta de movimiento, una alimentación adecuada y una falta de gestión de estrés. La que sigue. Y por eso estoy contento de compartir esta información con ustedes, y con esto lo he compartido con mis compañeros de aquí del hospital. ¿Conocen ustedes alguna profesión que junte estos factores? Que su alimentación sea como la de arriba a la izquierda, ¿sí? O que sea personal que no se mueve, que es sedentario, que no duerma bien, que su actividad genere estrés y que sus compañeros para hidratarse sean básicamente los dos que están ahí en medio, el café y la coca. De ahí la preocupación de que el personal de salud es el personal, desde mi punto de vista profesional, más vulnerable a tener afecciones dentro de su sistema inmunológico de todo su cuerpo. Entonces, tenemos que hacer ciertas modificaciones para que nuestro cuerpo empiece a funcionar como debe de ser. La que sigue. Entonces, ¿qué tiene que ver o cómo afecta el no dormir o la falta de dormir a nuestro organismo? ¿Sí? Nosotros estamos diseñados, y esos temas los vamos a ir viendo en las siguientes pláticas poco a poco. Ahorita es nada más una probadita, los vamos a ir desglosando poco a poco, profundizando más para tener más información y tomar mejores decisiones y entender por qué lo hago. Los médicos simplemente le decimos a los pacientes: haga esto, y esperamos que el paciente, por creencia, lo haga, por fe o porque nos considera que tenemos la razón. Sin embargo, la mejor forma de apegarnos a un programa y hacer las cosas rutinariamente es entendiendo el porqué de las cosas. Y la importancia de dormir es porque nuestro sueño está diseñado por ciclos donde se eleva y se baja la conciencia, la profundidad del sueño, las ondas que se producen en el cerebro.
¿sí? Y estos ciclos generalmente duran 1 hora y media. En la fase del sueño profundo, que es justamente la fase antes del sueño REM, que es el movimiento rápido de los ojos, que es donde generalmente se sueña, el cerebro está muy activo en la fase REM. Sin embargo, en la fase previa al REM, que es la fase del sueño profundo, el cerebro como que se desconecta. Y si consideramos que hay 2 órganos que tienen el mayor consumo de energía en el cuerpo, uno es el sistema nervioso y el otro es el sistema inmunológico, en el momento en que el cerebro descansa, es cuando el sistema inmunológico se surte de energía, es cuando se regenera el sistema inmunológico, se carga de energía una vez que el cerebro no la está utilizando tanto. Entonces, hay estudios, y eso lo vamos a ver en la plática donde corresponda, donde habla que la eficiencia del sistema inmunológico, los niveles de inmunoglobulina, algunos niveles de interferón disminuyen hasta en un 50% cuando no dormimos una sola noche el tiempo adecuado. Por eso las recomendaciones de dormir 6 horas, 7 horas y media, es lo más adecuado. La que sigue. La hidratación. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos el riñón, que es el órgano que regula prácticamente un sistema que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando nuestro riñón detecta que falta agua y minerales, produce la hormona renina, que después va a activar a la hormona angiotensina. La angiotensina a nivel pulmonar se convierte de angiotensina 1 a angiotensina 2, ¿sí? Y esa angiotensina es un vasoconstrictor para que precisamente si nos falta agua, en lo que vamos y conseguimos agua y nos hidratamos, en lo que conseguimos los minerales que nos hacen falta, mantenga la presión arterial. Entonces hay una vasoconstricción con la angiotensina. Entonces, si nos falta líquidos y electrolitos, el cuerpo desencadena una señal para que, uno, a nivel cerebral detectemos el mecanismo de la sed y vayamos a buscarla, y otra, en lo que conseguimos líquidos y electrolitos, nuestro cuerpo reacciona causando una vasoconstricción por medio de la angiotensina. La aldosterona lo que hace es retener sodio y retener electrolitos para que en lo que conseguimos sean suficientes los que tenemos y no estemos eliminando. Entonces, si nosotros no tenemos una suficiente cantidad de líquido y electrolitos cuando el cuerpo no lo necesita, van a aumentar las necesidades de angiotensina 2, ¿sí? Y se van a empezar a producir más angiotensina 2. Entonces, eso lo vamos a ver en la siguiente plática, el mecanismo por el cual la falta de hidratación puede incluso desencadenar hipertensión arterial. Entonces, para fines del COVID o para fines de ahorita, si yo tengo deficiencia de agua y minerales crónica, entonces van a aumentar los receptores de angiotensina 2 para hacer más eficiente la que tengo. Entonces, si ustedes han estudiado o han visto de las causas del COVID, el sitio por donde entra el virus en la célula de las vías respiratorias son precisamente los receptores AC2, los receptores de angiotensina 2. Por ahí entra el virus. Entre más receptores tengo, mayor posibilidad tengo de que el virus entre en mi cuerpo. Entonces, es la puerta de entrada para el virus. Entonces, vean cómo estas simples medidas pueden protegerme no nada más del COVID, sino de muchos otros padecimientos. La que sigue. El estrés. Y el estrés no nada más es preocuparme por los pacientes o por tener miedo de enfermarme. Si yo genero estrés porque me cae mal el jefe, porque estoy en un ambiente laboral que lo responsabilizo de mi estado de ánimo, y vaya, le echo la culpa al ambiente laboral de mis insatisfacciones, voy a estar todo el tiempo pensando, generando problemas.
Entonces, se ha visto que el 85% de los pensamientos o de mis preocupaciones que tengo no se van a cumplir. El 10% de las cosas que yo estoy pensando, que me estoy preocupando, sí se van a cumplir, pero las puedo resolver. Y el 5% de las cosas de las que me están preocupando, yo no las voy a resolver ni voy a poder resolverlas, pero sí van a pasar. Esas son las que hay que dejarle en manos a Dios o a quien ustedes crean, ¿sí? Sin embargo, el estrés está diseñado para responder en forma aguda en el ser humano. Les recuerdo, eso lo vamos a ver en la plática de salud evolutiva, pero está diseñado para hacer en forma aguda y responder rápido, para atacar o huir. Sin embargo, el estrés sostenido, que activa el sistema hipotálamo, hipófisis adrenal, mantenido en el tiempo, nos va a producir un aumento de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Esa hormona que permanece por mucho tiempo, ¿sí? Recordemos que el cortisol es un esteroide, es una de las hormonas esteroideas por antonomasia, y los esteroides son utilizados por los médicos para inhibir el sistema inmunológico. Cuando tenemos un trasplante, le damos esteroides para que no rechace el cuerpo. Si tenemos lupus, damos esteroides para inhibir las defensas que están atacando el propio organismo. Entonces, acuérdense de eso. Niveles perpetuados de estrés producen aumento del cortisol y el cortisol va a inhibir nuestro sistema inmunológico. ¿La que sigue? El ejercicio, la falta de movimiento. Estamos diseñados nosotros como seres humanos para movernos. Hay una frase que dice que no existe sujeto sedentario sano. Y no me refiero al movimiento únicamente con ir al gimnasio. Tiene que ser un movimiento y tampoco al que dice mi mamá, pues yo hago el quehacer y pues ya con eso. Le digo, no, tiene que ser actividad física. Celebro que precisamente dentro de este reto existe precisamente la actividad física programada para que todos los días la desempeñemos o la desarrollemos, ¿sí? La actividad física, hay artículos que muestran que incluso es la polipastilla, es lo que más enfermedades o padecimientos te puede resolver. Es la píldora mágica, ¿sí? El desarrollar la actividad física. Y hablando del COVID, produce algo que se llama flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? Lo vamos a ver a profundidad después, pero ahorita es nada más rápido. La flexibilidad metabólica habla de la capacidad del cuerpo humano o de cada una de las células para utilizar diferentes formas de energía para poder sobrevivir. Desgraciadamente, el estilo de vida o la alimentación que actualmente llevamos está basada en carbohidratos, ¿sí? Eso va a diferir con lo que recomiendan los nutriólogos, que una alimentación balanceada debe de ser 65% carbohidratos, 15% lípidos y 10% proteínas. Más o menos es lo que nos han enseñado en la Facultad de Medicina y lo que los nutriólogos nos dicen. Sin embargo, esa recomendación surgió a finales de los 80, principios de los 90, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otra plática. Pero a partir de esa recomendación de una alimentación basada en carbohidratos, específicamente en cereales, ha hecho que la cantidad de diabéticos en el mundo se haya triplicado. Entonces, ¿qué tan cierto es que la alimentación debe ser basada únicamente en cereales? ¿Sí? Siendo que la grasa es más efectiva para dar energía, incluso da 9 calorías por gramo, comparado con 4 calorías que dan los carbohidratos. Entonces, la fuente de energía de elección para el ser humano debe ser la grasa. Pero si no damos chance a que el cuerpo humano active los mecanismos para la utilización de la grasa como fuente de energía, porque estamos constantemente comiendo carbohidratos, va a hacer que nuestras células, porque aparte los carbohidratos son más fáciles de quemar que la grasa.
Entonces el cuerpo va a decir, pues es más fácil esto, hago esto más fácil. Entonces, cuando las células se basan exclusivamente en carbohidratos como fuente de energía, nosotros lo vemos o lo percibimos como una necesidad urgente de comer. Entonces, no sé si conozcan personas que estén picando todo el día y que tengan angustia por estar comiendo algo, y generalmente son carbohidratos. Aparte nos dicen que tenemos que comer 5 veces al día, no estamos diseñados para comer 5 veces al día. Esa necesidad de carbohidratos exclusivos le llamamos rigidez metabólica. La flexibilidad metabólica habla de que también debemos ser capaces de utilizar tanto la grasa como el azúcar como fuente de energía. Para eso hay tipos de dietas, tipos de actividad física y tipos de estilos de vida, ¿sí? Como el ayuno intermitente, eso lo vamos a ver después. Sin embargo, hablando del ejercicio, algo que produce facilidad para utilizar la grasa como fuente de energía es realizar el ejercicio en ayunas. Ya después les comentaré más, o si tienen dudas, lo aclaramos. La flexibilidad metabólica favorece, hablando del COVID, que los macrófagos se expresen como antiinflamatorios, ¿sí? Si yo tengo unos macrófagos acostumbrados a utilizar carbohidratos como fuente de energía, o sea, con rigidez metabólica, esos carbohidratos se van a expresar de forma inflamatoria. ¿Qué es esto? Favoreciendo la inflamación. Dentro de todo el proceso de inflamación, existen mecanismos dentro del sistema inmunológico que me van a mandar señales para decirme, ya párale, ahora sigue la fase de regenerar, o continúa la inflamación. Esas expresiones o esas regulaciones que existen dentro del sistema inmunológico dependen de las cosas que como, del estilo de vida que llevo y de muchos factores que lo veremos en las siguientes pláticas. Sin embargo, repito, unos macrófagos que tienen rigidez metabólica se van a expresar como inflamatorios y van a perpetuar una inflamación, sea del tipo que sea. Y unos macrófagos que tienen flexibilidad metabólica, que pueden utilizar la grasa como fuente de energía, ellos se van a expresar como antiinflamatorios y van a regular. Eso es lo que se llama el síndrome de activación macrofágica, que se perpetúa en los enfermos, en algunos de los pacientes de COVID que presentan una manifestación más grave. Entonces, la flexibilidad metabólica y el ejercicio ayudan mucho, puedo decir incluso más que la alimentación y cualquier otro factor, para regular el estado inflamatorio de cada uno de nosotros. ¿La que sigue? La alimentación, que es básicamente a lo que vamos, ¿sí? Todo el cuerpo humano o toda persona necesitamos vitaminas, minerales, antioxidantes y grasas esenciales para favorecer el funcionamiento de nuestros sistemas. Y hablando ahorita del sistema inmune, son esenciales. Las vitaminas, minerales, antioxidantes se encuentran en las frutas y verduras, ¿sí? La Organización Mundial de Salud recomienda que una adecuada alimentación debe llevar al menos 6 porciones de frutas, 6 porciones de verduras al día, de los diferentes colores, de los 5 colores que hay: amarillo, blanco, rojo, morado y verde, para tener la suficiente cantidad de antioxidantes que se necesitan, ¿sí? Las grasas esenciales son grasas buenas. Existe el paradigma en la mayoría de la gente de decir grasa es malo, no comer grasa porque la grasa engorda. Sin embargo, hay grasas que son fundamentales para el funcionamiento del cuerpo humano. Ejemplo, el ácido linoleico, el ácido omega 3, el ácido omega 6, son esenciales, que se encuentran en el aguacate, que se encuentran en el huevo. El colesterol también es fundamental para el funcionamiento del cuerpo humano. Eso ya lo veremos después, porque tenemos la idea de que el colesterol es malo, y eso no es verdad. Una sexta parte del peso del cerebro es colesterol. Cuando le quita uno el agua, ¿sí?, es colesterol. La mitad de las membranas celulares de todo el cuerpo es colesterol. Las hormonas sexuales
son dependientes de colesterol. Entonces, hay muchos mecanismos que dependen de grasas esenciales. Y se llaman esenciales porque el cuerpo no las produce, tienen que ser ingeridas, como por ejemplo el omega 3 que viene de los pescados azules. Entonces, una alimentación debe llevar la suficiente cantidad de esos componentes. Una alimentación debe ser libre de lo que llamamos disruptores endocrinos o que no sean productos. Actualmente la industria ha generado una gran cantidad de productos alimenticios que no tenemos por qué llamarle alimentos. Son productos que nos comemos. Sin embargo, esos productos tienen sustancias químicas. Esos disruptores endocrinos son sustancias que bloquean o se interponen en el funcionamiento del cuerpo humano. Un ejemplo, las grasas trans, las grasas vegetales, la de la margarina, por ejemplo, es la peor de todas. El aceite de girasol, el aceite de cártamo, son grasas trans. Esas grasas también trans las vemos en todos los productos de panaderías, de panquecitos, de panes que vienen empaquetados. Esas grasas trans se llaman trans porque su estructura está hecha para que en vez de que giren en cis, es la estructura de la molécula, como son las grasas normales o las grasas que usa el cuerpo humano, las producen industrialmente más fácil para hacerlas trans, para que no se saturen tanto. Entonces, una grasa trans cuando entra al cuerpo humano es como meterle un ladrillo redondo a una pared. Las membranas celulares no van a funcionar como deben de ser, ¿sí? Sin embargo, no es algo tan agudo, pero sí produce alteraciones en el funcionamiento del cuerpo. Esas grasas o esos disruptores endocrinos o esas sustancias que tenemos nos van a producir una inflamación crónica de bajo grado, que como van a ver después en el transcurso de las pláticas, es el enemigo principal, la inflamación crónica de bajo grado sostenida en el tiempo. Existen también algunos alimentos que tienen algunos antinutrientes y básicamente ya se le llaman así porque producen más daño que beneficio, que favorecen la permeabilidad intestinal y algo que se llama disbiosis intestinal, y eso va a llevar a una inflamación crónica y a una alteración del sistema inmune. Nuestras defensas van a estar alteradas. Un ejemplo de esos alimentos son los cereales, que tienen una proteína que se llama el gluten. El gluten no es nada más no nada más produce daño en los enfermos muy alérgicos al gluten, que son la enfermedad celíaca, sino no hay un ser humano que tolere el gluten sin que le produzca una inflamación crónica intestinal o una disbiosis intestinal. Y así hay una serie de alimentos para los cuales el ser humano genéticamente no estamos diseñados para asimilar, que si no los comemos, sí. Que nos han hecho creer que no pasa nada, ese es otro boleto, esa es otra creencia que debemos ir contrarrestando. Y la otra, lo que les decía, la alimentación basada en carbohidratos produce inflamación crónica de bajo grado, y la inflamación crónica de bajo grado es un campo fértil para las enfermedades crónico-degenerativas, que es lo que está predisponiendo a que la población actualmente tenga obesidad, diabetes, hipertensión, síndrome metabólico, enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrales, enfermedades autoinmunes. Es una alimentación basada, les voy a explicar el origen de todos estos estudios. ¿La que sigue? Entonces, para concluir, y como dijo Martín, empecemos desde el día de hoy a hacer pequeños cambios que después harán gran diferencia en un futuro en cada uno de nosotros. Entonces, estas 5 acciones para ir arrancando el camino a tu mejor versión. 1, trata de dormir lo suficiente, que sea sueño de calidad. Si tienes chance, en vez de estar viendo la tele, trata de dormir y haz tu cuenta, sean ciclos. Hay gente que duerme 3 horas y está bien. Hay gente que duerme 4 horas y media y está bien, no pasa nada, ¿sí? Lo más recomendable son 6, o para la mayoría son 6 horas, son 6 horas o 7 horas y media, que se cumplan los sueños, los ciclos de hora y media, ¿sí?
La forma de ver si el sueño es suficiente debe ser un sueño reparador, que te despiertes con ganas de hacer algo, no que te pese mucho levantarte, ¿sí? Entonces, esa es una tarea que podemos empezar a tratar de hacer desde ya. Para fortalecer nuestro sistema inmunológico, se ha visto que si hacemos estos cambios en el transcurso de semanas, de una semana, 2 semanas, se puede ver resultados positivos dentro de nuestro sistema inmunológico, ¿sí? La Secretaría de Salud se ha preocupado por dotarnos de equipo de protección personal. Sin embargo, a mí lo que me preocupa es si llegara a saltar esa barrera de protección personal, el virus del COVID, ¿qué me queda? Pues me queda la segunda barrera, que es mi sistema inmunológico. Entonces yo creo que estamos a tiempo de empezar a fortalecer esto, permearlo en nosotros mismos, en nuestros conocidos, para que la mayoría de la gente empiece a fortalecer su sistema inmunológico. Y en caso de que presentara una infección, no sea grave, no se vaya hacia la cascada citoquímica, sino que el mismo sistema inmunológico regule la inflamación y la infección y sea de los pacientes asintomáticos o con síntomas muy leves. Entonces volvemos. Lo primero es dormir lo suficiente. Lo siguiente es tomar agua con minerales, ¿sí? Recuperar el mecanismo de la sed. ¿Cómo puedo recuperar yo el mecanismo de la sed? Pues generándolo. Sin embargo, cuando yo percibo la sed, lo primero que hago es ir a tomar coca, café, jugo, yogur, otro líquido que no sea agua. Entonces, de lo que se trata para recuperar el mecanismo de la sed es, a ver, me espero 4 horas y no tomo nada de líquidos, ¿sí? Si tengo sed, voy y tomo agua. Si no tengo sed, me aguanto otras 4 horas, ¿sí? Si vuelvo a tener sed, o si ya en ese momento tengo sed, tomo agua. Uno debe sentir placer después de tomar el agua, ¿sí? Y no tengo por qué ir a buscar azúcar o cafeína, que es lo que el cerebro me está diciendo. Si después de 8 horas sigo sin tener sed, otras 4 horas, ¿sí? Tengo pacientes que se han aventado 48 horas sin tomar, sin desarrollar el mecanismo de la sed. Esa idea de que tengo que estar tomando agua constantemente, eso, desde mi punto de vista, es una idea equivocada. Hemos satanizado la sed y hemos satanizado el hambre. Creemos que está mal sentir sed y creemos que está mal sentir hambre. Entonces, no queremos dejar que se sienta la sed y se sienta el hambre. Yo creo que debemos recuperar el mecanismo de la sed para poder identificar exactamente si tengo sed o tengo necesidad de azúcar. En el momento en que recupere el mecanismo de la sed, voy a empezar a tomar agua. ¿Qué tipo de agua? Recomiendo agua mineral, agua con electrolitos, ¿sí? Entonces, esa es la segunda tarea. La tercera, desarrollemos cualquier actividad física. Yo recomiendo que sea en ayunas para activar la vía metabólica de la quema de grasa y empezar a generar flexibilidad metabólica. La actividad física que desarrollan en la mañana, que está aquí contemplada, está excelente. Nomás les recomiendo no tomar nada antes de la actividad física. Sí, se van a marear algunos. Ahí lo que se recomienda es bajar la intensidad o bajar el tiempo. Pero yo les aseguro que en el transcurso de 4 días ya van a poder hacer la misma actividad física que hacían antes, aun que no coman nada antes. El cuerpo es maravilloso, el cuerpo se va a adaptar a eso, ¿sí? Entonces, los que no puedan levantarse a hacer el ejercicio, lo pueden hacer 4 horas después del último alimento. Acuérdense, lo que se trata no es quemar calorías ahorita, lo que se trata es entrenar el cuerpo para desarrollar flexibilidad metabólica, que se vaya entrenando el cuerpo poco a poco a utilizar la grasa como fuente de energía, no nada más los carbohidratos. ¿Sale? El otro punto para contrarrestar el estrés, vamos a tener varias pláticas que tiene que con una psicóloga, también prácticas de meditación para empezar a contrarrestar el estrés. Yo lo que les digo a mis compañeros aquí en el hospital, la mejor forma de contrarrestar el estrés aquí en el hospital es prepárate, estudia, aprende.
vence el miedo con conocimiento y haciendo las cosas. Entonces, la mejor forma de quitarnos el miedo es enfrentándolo. Y una forma de relajarnos o de contrarrestar el estrés, que disminuyan los niveles de cortisol precisamente y catecolaminas, es con la meditación, por ejemplo, el mindfulness. El ejercicio también ayuda para eso, ¿sí? Y otra cosa que les recomiendo para empezar a hacer desde ahorita, retiren los productos de su alacena. ¿Qué es un producto? Todo aquello que viene empaquetado, envuelto en bolsa, ¿sí? Que tiene más de 4 ingredientes para poder hacerlo, eso es un producto. Yo sé que va a ser difícil. Pueden empezar por hacer una lista de cuántos productos tienen en su casa y cuántos alimentos tienen en su casa, ¿sí? La carne, frutas, verduras, los que son nada más como la naturaleza lo da. Podemos tener una gran cantidad de productos y pocos alimentos. La idea es ir cambiando poco a poco. Hay quien dice, yo todos los productos los retiro de mi alacena, y es un reto, y sí ha funcionado, ¿sí? Pero hay quien no. La idea es que vaya bajando los productos y vaya subiendo los alimentos, para que la base de la alimentación sean alimentos y no productos, ¿sí? Otra recomendación, bajarle a los cereales. La idea es quitar esos alimentos para los cuales genéticamente no estamos diseñados, como son la leche de vaca, los cereales, las leguminosas, los aceites vegetales y el azúcar, ¿sí? El azúcar era muy escasa en la era paleolítica. Entonces estamos diseñados con un mecanismo a nivel cerebral para no dejar pasar un alimento con azúcar. Imagínense un cavernícola que iba platicando ahí con otro y veía un panal con abejas, y sin abejas. Ni modo que dijera, un panal sin abejas. No, lo que hacía era, cómetelo y cómetelo todo, porque no hay tanta azúcar. Eso nos pasa actualmente, ya estamos comiendo en un buffet, ya estamos bien llenos, ya no me cabe más. Y pasa el carrito de los postres y dices, sí me cabe, y me lo echo. Les repito, tenemos un mecanismo a nivel cerebral que me dice, cómete el azúcar, y eso la industria lo sabe, y a todo le pone azúcar. Entonces, repito las recomendaciones, son 5 pasos que podemos empezar desde el día de hoy y vamos a ver el resultado en semanas. Dormir lo suficiente, tomar agua con minerales, recuperando el mecanismo de la sed, cualquier actividad física en ayunas, ¿sí? O 4 horas después del último alimento. Relajarnos con ejercicio, con meditación, o preparándonos o identificando cuál es nuestro miedo, ¿sí? Y retirar los productos de nuestra alacena y bajarle a la cantidad de cereales. Esos pasos yo creo que cualquiera lo podemos hacer. El que yo veo más difícil es el de dormir lo suficiente, porque va a depender del trabajo que desempeñe cada uno. Hay quien hace guardias en las noches también y está difícil, lo entiendo. Aprovechemos que el tiempo de dormir sea un sueño de calidad, ¿sí? Sería todo por el día de hoy. Espero generar mucha curiosidad para que precisamente las vayamos resolviendo, algunas ahorita y las otras en el transcurso de las próximas pláticas. A sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Qué interesante charla. Nos deja muchos retos, nos inspira también. Creo que algo que he reflexionado yo en estos tiempos es que el fenómeno COVID nos ha obligado, por los cambios económicos que se han vivido, eso de tener que ir solamente una sola persona al supermercado, toda la restricción, las precauciones, nos tuvo que regresar a lo básico. Igual ya no estaríamos con los carros, con cosas que nos sobraran, sino con los esenciales. Yo creo que es el tiempo también de volver a nuestro conocimiento básico, al conocimiento básico personal, para poder resurgir, para poder reconstruir esa mejor versión de cada uno de nosotros. Es muy interesante. A quienes nos están acompañando y son parte de este reto de bienestar, los invito para que investiguen, para que se interesen, para que aprendan más. Les doy un dato de 21,000 trabajadores que somos. Ustedes saben que hubo indicaciones del Consejo de Salubridad General en materia de
cuidados especiales para personal vulnerable por más de 60 años o por tener algún padecimiento crónico degenerativo y de otro índole también. Debo decirles que estamos con menos 3,000 trabajadores. Ya obviamente se pudo contratar algunos para cubrir áreas, pero de 21,000 trabajadores, casi más de 3,000 están en sus casas bajo cuidados especiales, sobre todo de aislamiento, para evitar contagiarse por lo susceptibles que son. 14% de hipertensión, de diabetes principalmente, y lo más grave, muchas veces combinados, hipertensión y diabetes. 13% más o menos, perdón, 14% más o menos. Gracias, doctor. Tenemos en el chat algunas preguntas, ¿podemos trabajar con ellas? Sí, adelante. Bueno, muy bien, pues por aquí se dice, ¿qué del uso de los sustitutos del azúcar? Sí, yo considero que son una trampa, ¿sí? Nos han hecho creer que como no dan calorías, no pasa nada. Sin embargo, producen mayor adicción que la misma azúcar. Y tiene que ver mucho con también producir mecanismos como la resistencia a la leptina. La resistencia a la leptina es un padecimiento que tiene muchos... es un mecanismo diseñado por el cuerpo humano, uno, para disminuirla o da la señal de saciedad, y la otra da la necesidad de hacer algo, de movernos. Si una persona tiene resistencia a la leptina, se va a manifestar como no va a querer hacer nada, va a ser sedentaria y no va a detectar el mecanismo de señal de ya no comas más. Entonces, los edulcorantes bloquean eso. Se ha visto que aparte algunos de los productos que tienen esos edulcorantes, algunos son cancerígenos. Entonces, el edulcorante lo que produce es una adicción mayor a nivel cerebral. Se ha visto que a nivel cerebral, cuando hay pacientes que les dan cocaína, hay una zona en el hipotálamo que se ilumina. Sin embargo, eso se ha visto con estudios de resonancia magnética y con tomografías especiales. Pero si tú le das azúcar a esa misma zona, que es un centro del placer a nivel cerebral, con el azúcar se ilumina más. La diferencia es que la cocaína socialmente no está aceptada, pero el azúcar sí. Entonces, esos estudios dieron pie a hacer ratones, donde a los ratones les daban cocaína y se hacían adictos. Les ponían un catéter y por un botón donde ellos apretaban, les daban cocaína a las ratas. Esas ratas ya adictas las pusieron en otra área con agua y azúcar. Bueno, la posibilidad de poder ir a tomar agua con azúcar, y en vez de ir a apretar el botón para que le pusieran cocaína, se iban a tomar el agua con azúcar. Entonces, se produce adicción, y también de los edulcorantes. ¿Qué recomiendo yo si alguien quiere endulzar algo? ¿Sí? Y le cuesta. Ya cuando uno lleva este tipo de medidas, que es lo que yo pretendo al final de las pláticas, que la gente sepa comer y no tener la necesidad del azúcar, por lo pronto pueden endulzar o con miel de abeja o mejor con hojas de stevia. ¿Sí? Pero no comprar los sobrecitos, sino las hojas, machacarlas, eso le da un sabor dulce y no es azúcar y no es adictivo. Muy bien, doctor. Nos preguntan también, ¿y el agua mineral en hipertensos? Nos han hecho creer que la sal es mala. La sal no es mala, ¿sí? Como dicen, es que en exceso pues, todo es malo, sí, definitivamente. Sin embargo, los minerales son esenciales para el cuerpo humano. Vuelvo a lo mismo. ¿Cuándo me voy a tomar el agua mineral? ¿Cuando la voy a mezclar con whisky o cuando tengo sed? Si yo desarrollo el mecanismo de la sed, mi cuerpo me va a estar pidiendo agua con minerales. Por eso muchas veces la gente que tiene sed está tome y tome agua de botella, que no tiene minerales,
y no se quita la sed. O tomas un refresco y no se quita la sed. El riñón sigue mandando la señal. ¿Sabes qué? Te estoy pidiendo agua con minerales, no me das minerales. Vuelvo a mandarte la señal. Y si no hago caso, sigo tomando café, sigo tomando coca, sigo mandando la señal. Es lo que les voy a explicar cuando hable del mecanismo de la sed. El riñón sigue produciendo renina, se produce angiotensina 2 y hay una vasoconstricción sistémica. Si yo no resuelvo esa situación de la falta de minerales, voy a tener niveles de angiotensina altos, vasoconstricción, y entonces me van a decir que tú eres hipertenso. Y te voy a dar una enzima inhibidora, un medicamento inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, que es el captopril o el enalapril, y lo que realmente el cuerpo tiene es necesidad de agua con minerales, ¿sí? Yo no le restringiría a una persona hipertensa tomar agua con minerales, ni la sal, cuando ya tiene regulado su mecanismo de la sed. Doctor, está comprobado que la cuestión de mercadotecnia y el famoso consumismo que es generado por las grandes industrias nos han generado estilos de vida medio cool, así como ya de ciertos prototipos que si no tomamos el agua, si no traemos la botella de 600 mililitros en nuestra mano durante varias veces al día, pues no estamos en la moda y también no estamos haciendo daño. Está calculado que se debe de destinar alrededor de 45, 48 pesos diarios por 3, pues de repente para los salarios es algo que golpea mucho la economía de una persona y después nos damos cuenta que, como nos lo está comentando, que son mitos. Hay alguien que nos pregunta, en lo que respecta a la hidratación, usted habla de minerales que contienen el agua. Mi pregunta es, ¿buena el agua que bebemos de garrafón? Habría que ver qué tipo de marca es. Hay unas que no les quitan los minerales, hay otras que sí quitan los minerales, es pura agua prácticamente destilada. El problema de los garrafones no nada más es el agua, sino que también tiene el riesgo de producir o de llevar disruptores endocrinos. Uno de ellos es el bisfenol A. El bisfenol es una sustancia que se le pone al plástico, al PET, para darle transparencia. Entonces, ese bisfenol se libera del plástico cuando le da el sol o se calienta. Entonces, el agua de garrafón, el agua de las botellas que metemos nosotros a nuestro carro, aparte de que pudiera no tener minerales, puede llevar bisfenol. Y el bisfenol es una sustancia cancerígena y también produce alteraciones endocrinas y metabólicas que tienen que ver con el mecanismo de saciedad y hambre. Un dato curioso que precisamente nadie estudia o nadie ha estudiado porque lastima esos intereses económicos que comentas, Martín. México es el país que más agua embotellada toma y es el país con más niños con obesidad. ¿Tendrá algo que ver el bisfenol? No lo sé, pero a nadie le interesa estudiarlo porque no es rentable, no da... no es para ganar algo, al contrario, afecta intereses, ¿sí? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Si vas a tomar agua de garrafón, que ya te asegures que no está soleada, que puedas ponerle un poco de sales o del suero oral, un poquito, para tratar de recuperar esos minerales. Porque los minerales generalmente vienen en las frutas y las verduras, pero actualmente con la sobreexplotación de los suelos, la riqueza en minerales de las verduras y de las frutas ya es muy pobre. Entonces, otra opción es tomar algunos suplementos con minerales, pero eso cada quien. Alguien nos pregunta bajo el tema de que está muy de moda el agua alcalinizada. De hecho, hay dispositivos, termos que traen supuestamente alcalinizadores. ¿Qué tan adecuados son? Es la pregunta. Las aguas alcalinas. El ser humano está diseñado para tomar el agua neutra, ¿sí? O sea, si es alcalina, es ácida, el cuerpo tiene mecanismos para eso. Lo más recomendable es tomar un agua neutra, que no sea ácida, con un pH entre 7 y 7.5, que es el pH que nuestro cuerpo tiene.
eso como mencionan del agua alcalina, van a encontrar estudios que mencionen eso, que es mejor. Sin embargo, hay que tener cuidado quién genera esos estudios o quién los produce, ¿sí? La mercadotecnia se basa en eso, en tratar de demostrar cuál es lo mejor. Por eso yo me baso en la evolución del ser humano y en los estudios científicos que se cuentan. Es lo que estoy estudiando yo en la maestría, ¿sí? El origen del ser humano. Si uno tiene dudas de qué agua tomaba el ser humano, tomaba el agua del río. Y no era un agua alcalina, ¿sí? Era un agua neutra, con minerales. Entonces, cuando yo tengo una duda, trato de regresar al origen del ser humano para ver cómo evolucionamos y qué era lo que hacíamos, cómo funcionamos. Muchas gracias, doctor. Pues ya para despedirnos, irnos al tema de, ¿perdón? No, adelante. El tema del sueño en el personal que trabaja en jornadas nocturnas. ¿Alguna recomendación específica para la reposición de su sueño? La meditación, tener una adecuada alimentación, una adecuada hidratación, la relajación, el meditar y cuando tenga oportunidad dormirse. Yo sé que es difícil porque nosotros adaptamos nuestro estilo de vida al común de todos, ¿sí? Desgraciadamente, el cuerpo humano está diseñado para descansar cuando está de noche y movernos o actuar cuando es de día. Y tenemos receptores de melatonina, que eso ya les voy a explicar precisamente cuando hablemos de eso. Que si yo no duermo de noche estoy, digamos, con un hándicap en contra, entonces tendré que fortalecerlo de otras maneras. Tratar de dormir lo más que pueda y si duermo en el día, tratar de ponerme algo en los ojos, un antifaz para que no me dé la luz y que el sueño sea lo más reparador posible. Si son sueños de ciclos de hora y media, ¿sí? De lo que se trata es de fortalecer el sistema inmunológico y que todas las demás células se recarguen de energía cuando el cerebro no esté funcionando, que es el que más energía consume en todo el cuerpo. Yo trabajé pregunta interesante. Yo trabajé de noche mucho tiempo cuando estuve ahí en Pemex y sí se nota la diferencia completamente por muchas cosas que hagas, que trates de meditar, que lleves ejercicio, que hagas otras cosas, el hecho de no dormir es difícil. Yo tuve que tomar una decisión de dejarlo porque era mi salud o la lana. Finalmente no va a haber dinero que alcance para cuando uno se enferme. Bien, se habló durante la charla del tema de las 5 comidas para el ser humano y la pregunta que se hace es ¿qué opina de las colaciones en las dietas? Sí, eso lo vamos a ver en otra de las charlas, pero ahorita por lo pronto vuelvo a lo mismo, regresemos al origen del ser humano. Imagínense ustedes, durante 4 millones de años el hombre evolucionó. ¿A qué hora se despertaría un ser humano? Un hombre de la era paleolítica, en cuanto saliera el sol. Sin embargo, ¿creen que lo primero que haría era ir al refri a comer algo? No. Lo primero que hacía era juntarse con los demás e ir a buscar la comida. Caminar, correr, cazar, treparse, escarbar, hacía actividad física, ¿sí? Y después de que encontraba el alimento, no se lo comía ahí, se lo llevaba a su tribu. Entonces la primera comida iría siendo como a las 11, 12 del día. ¿Y cuántas veces comería en un día? Si acaso otra más. Entonces estamos diseñados para que cuando estamos comiendo nuestro cuerpo activa mecanismos para la digestión y cuando estamos en ayuno el cuerpo humano activa mecanismos para la reparación y la regulación de mecanismos y vías neuroendocrinas que si no damos chance de que se activen con el ayuno, no se van a activar. ¿Por qué nos dan las colaciones? Porque nos han dicho, no dejes que llegues con hambre, ¿sí? Lo que causa la necesidad de estar comiendo o de hacer esas colaciones es la necesidad de azúcar. Una alimentación basada en carbohidratos
te va a producir hambre a cada rato, ¿sí? Entonces, ¿qué opino de las colaciones? No, desde mi punto de vista, no es lo ideal, mientras no lleves digo, si tienes mucha hambre, mejor comer fruta y verdura. El problema es que la industria nos dice, cómete una barrita, o cómete unas galletas, o cómete algo entre las comidas, ¿sí? Si tienes mucha necesidad o tienes hambre y detectas que es hambre, come frutas y verduras. Lo que pasa es que no detectamos también, así como no tenemos el mecanismo de sed, tampoco tenemos el del hambre establecido. Bueno, pues ya estaremos desarrollando esos hábitos y esos ciclos, por supuesto que los construiremos. Muchísimas gracias a todas, a todos, en especial al doctor Fernando Saldaña. Muchísimas gracias. Nos veremos en la próxima. Nos vamos a permitir, doctor, si nos autorizas, que podamos regalarles la filmina de los 5 pasos a quienes están integrándose a este programa de bienestar. Se las enviaremos a su correo si nos autorizas, porque nos están preguntando que si la podemos. Yo creo que vamos a mandárselas como una guía para que la tengan siempre presente. Les recordamos que tenemos una aplicación para que puedan buscarla y se guíen por ella, para que tengan a la mano también todos los videos, la paquetería que consiste en actividad física, meditación y la lectura. Son los 3 hábitos que durante estos primeros días estaremos fortaleciendo. Nos vemos en la próxima. Qué agradable charla, qué importante. Gracias por las aportaciones, doctor Fernando. Para servirles, es un gusto. Gracias, hasta la próxima. Que estén muy bien todos.